¿Qué tal, Bronies y Pegasisters? Estamos ya prácticamente nada para el estreno del capítulo 5 de Deja tu marca, así que para prepararnos para la ocasión vamos a hacer un recopilado de todas las curiosidades que nos ha dado el capítulo 4, desde el especial de Bridal Stock hasta el último episodio. Aunque claro que si quieres ver cada episodio de forma individual, puedes consultar mi lista de reproducción con las curiosidades de todos los episodios del capítulo 4 de Deja tu marca, y por supuesto advertirte que tendremos spoilers totales sobre este capítulo, por lo que si no lo has visto aún te recomiendo que dejes de ver este video, por lo que sin más... comencemos. Iniciando con estas curiosidades, vemos que la premisa de todo este especial se genera por un evento conocido como lumifloración, un fenómeno natural donde la flora y la fauna empiezan a brillar en una sección específica de Briarwood, esto sin aparente intervención de magia unicornio. Si bien esto parece un evento completamente nuevo, tenemos un antecedente bastante similar en la G4, siendo esto el efecto que causaba el corazón de cristal hacia los ponis, los cuales se volvían de cristal y emanaban un brillo bastante parecido. Incluso este mismo efecto lo llegamos a ver con las flores que cuidaba Mistmane en un lugar para Rockhook, indicando que este también afectaba a las plantas, y claro, también habría casos ajenos como el árbol de la armonía, que también estaba hecho de cristal. Anteriormente aquí en el canal hicimos la teoría de que el corazón de cristal es algo así como una fuente de energía radiactiva que deja un efecto intenso en un corto plazo a quienes se exponen a ella, y este se vuelve permanente si dicha exposición es constante, por lo que como una especulación precavida es posible que este efecto se genere a causa de los cristales que hay en todo Bridalwood, donde su brillo sea absorbido por la flora y la fauna que hay en su alrededor, basándonos en la idea de que estos cristales son del Imperio de Cristal, una idea que ha estado muy presente desde el inicio de la generación y que hasta ahora no ha sido contradicha. Con la presentación de este evento tenemos el aparente regreso de unos viejos conocidos, siendo estos los Parasprite, esas adorables y comelonas criaturas que vimos en la G4, quienes ahora parecen haber sido afectadas por la lumifloración, y sabemos que son Parasprite o al menos una variante de estos, dado que vemos cómo les atrae bastante el canto de Pip, recordando que estos bichos son completamente sublimes a la música, como si del flautista de Hamelin se tratase. Y como una curiosidad aparte, se sabe que los Parasprite estaban destinados a aparecer en la cinta de nueva generación como criaturas de Bridalwood, algo que aparentemente sí se cumplió. Ahora, si son Parasprite, seguramente se pregunten por qué no se comen todo lo que hay a su alrededor. Bueno, volviendo a decir las cosas como una especulación precavida, existe la posibilidad de que estos Parasprite evolucionados ya no tengan el mismo apetito implacable que sus ancestros, aunque también esto se lo podemos atribuir a las plantas y cristales mágicos del bosque, que al estar cargados de mucha magia, esto sacie más fácilmente el apetito de los Parasprites, quienes a su vez se verían en la necesidad de comer menos. Otra duda que surge aquí es desde cuándo existe la lumifloración, ya que claramente existe un elemento mágico para que esta funcione, pero como todos saben, la magia posiblemente apenas tiene un año desde el regreso de esta Equestria, es decir que los cristales ni cualquier otra planta o criatura deberían poder brillar. ¿O es que acaso existe otra fuente de magia en este bosque de la cual no sepamos? Después de todo, esta no parece la única vez en que los cristales actúan de forma independiente a la magia, casi como si fueran una fuente propia de esta. Lo importante aquí es que este evento inspira a Pip a crear el festival musical Bridal Woodstock, el primer festival multirrazas ponis que se celebre en Bridalwood, juntando a múltiples bandas de todas las razas para mostrar su talento y puedan generar un vínculo más fuerte,
pero es Izzy quien le advierte que no es una buena idea hacer el festival ahí durante la lumifloración, dado que es en ese momento que acechan los Troggles, unos espíritus malignos que su leyenda los describe con ojos de monstruo, cuerpo de cerdo y que les atrae el sonido, pero principalmente la música, aunque en un inicio no se nos dice el por qué, y aún así Pip cree que son puras supersticiones de unicornios, algo de lo que no podemos culparla por lo súper supersticiosos que son estos en realidad. Pero increíblemente esta no es la primera vez que vemos a los Troneques en la franquicia, ya que estos son originarios de la primera generación, en la que fungían como el ejército del mismísimo Grogar, los cuales realmente estaban en contra de su voluntad, por lo que decidieron liberar a las ponis para que éstas las ayudaran a escapar de Tambelon. Y si bien en primera instancia no parecen compartir más que el nombre, si nos fijamos bien, estos fantasmas Pokémon poseen el mismo yelmo de cuernos que las tropas en vida, además de que ambos prácticamente son de la especie del cerdo, indicando que sus similitudes van más allá del nombre. Y como otro detalle a considerar es que anteriormente ya vimos una especie antropomórfica de cerdo como residentes de Kugeltown en la película de 2017, indicando muy posiblemente que los Troneques aún existían en aquel entonces. Ya conociendo el contexto del origen de los Troneques y la historia que hay en ellos en ambas generaciones, podemos darnos cuenta de que la existencia de estos fantasmas es mucho más perturbadora de lo que parece, pues esta trae fuertes implicaciones de una guerra que involucra al mismísimo Grogar de la G5, aquella donde peleó con Gusty la Grande y le dio fin a su imperio. Pues básicamente nos quiere decir que esta sección de Bridlewood es prácticamente un cementerio en donde vagan las almas de aquellas tropas de Grogar que murieron en batalla, despertando únicamente por toda la energía mágica que emerge durante un periodo específico. Una historia digna de cualquier fanfic de terror, siendo honesto. Durante la planeación del festival vemos un detalle que seguro a más de uno puso nostálgico, y es que Pip lleva unos lentes de marco rojo con esquinas puntiagudas, unos que son idénticos a los que Rarity usaba en sus labores de costurería, volviendo esto un divertido guiño y conexión con las dos protagonistas que cumplen el rol de la fashionista. Volviendo al festival Bridal Woodstock, vemos que el plan de Pip es reunir a diversas bandas conocidas de las tres razas como atracción principal, siendo una de ellas los Electric Blue, una banda de rock compuesta por Pegasos inspirada en las clásicas bandas del género de los 80s y 70s y que tiene la extraña costumbre de ir de compras con sus vestuarios y maquillajes puestos, llamando toda la atención. La otra banda para reclutar son las Dreamlands, un trío de yeguas de estética ochentera que están claramente inspiradas en esas bandas pop femeninas de la época y que también tienen la extraña costumbre de ir por las calles con su look ochentero, pese a que supuestamente la banda se disolvió hace años. Y como un detalle que reafirma ese espíritu ochentero, podemos notar que el diseño de su logo es una completa referencia al clásico diseño de las ponis de la G1, generación que precisamente viene de esa época. Este guiño no es solo por mera alusión a la época, ya que las integrantes de la banda resultan ser Minty, Sulcel y Bluebell, las tres ponis pertenecientes a la G1, que al igual que el caso de Seashell, son personajes que solo aparecieron en juguetes, mas no en un medio audiovisual, así que este es su debut animado de las tres tras 40 años de existir. Además de eso, Sony afirma que ellas inventaron el género de bandas femeninas, una afirmación un tanto exagerada para la cantidad de músicos que ha tenido Equestria, aunque no tanto, ya que objetivamente hablando, ninguno de los músicos que vimos en la G4 fue una banda femenina, puesto que todas las cantantes que llegamos a conocer eran meras solistas o participantes de una banda mixta. Y de cualquier forma, dudo que Sony sepa sobre su existencia
existencia, aunque también siendo honestos, cualquier fanático suele decir que su banda inventó o reinventó el género que toca, así que no es una afirmación que deba tomarse en serio. Finalmente, la última invitada que Pip quiere traer es la solista Ruby Jubilee, una Pegaso que resulta ser un talento emergente y quien podría ser vista como la condesa coloratura de esta generación, quien además es interpretada por la actriz y cantante Sophia Wilde, un talento proveniente de la escuela de Disney conocida por participar en series como Andy Mac y la serie de High School Musical, quien además fungió como modelo para la propia Ruby y contribuyó en su diseño, volviéndola de cierta manera su OC. Vemos que la problemática de la organización de las bandas se genera cuando todas prometen que cada banda será la banda principal, un problema que fácilmente se pudo haber evitado si Pip hubiese dicho a todos que planeaba que Ruby fuese la cantante principal, aunque eso habría complicado mucho la reunión de las Dreamlamps y Electric Blue. Pero Zip y Sony también pudieron haber informado a Pip que ellas les habían prometido a sus bandas que serían la banda principal, y así tener más tiempo para convencer a alguna de que será su puesto, aunque siendo honestos, esta problemática es un tanto irrelevante para la historia. Cuando llegan a Bridalwood vemos que Sparky se topa con un unicornio, esas adorables criaturas híbridas de unicornio y Pegaso que conocimos en la serie de Cuenta tu Historia, y que previamente vimos en el especial Día de los Deseos en donde tuvimos su primera aparición en 3D. Aunque estos parecen más los conejos de bolita de la película que esos conejos normales y coloridos de los cortos, por lo que digamos que son un punto medio. Al intentar buscar una banda o solista unicornio para el festival es que vemos de nuevo a Onyx y Dapple, el dúo poeta musical que conocimos en Nueva Generación y que vimos recientemente también en el especial Día de los Deseos, siendo además la primera vez que oímos el nombre real de Dapple, pues hasta ahora solo lo conocíamos como Bongo Bells. Pero como sabemos, ellos terminan rechazando la invitación al festival, dejándolo así sin ningún talento unicornio, muy a pesar de que este será celebrado en sus tierras. Vemos que pese a tener magia de vuelta, los unicornios aún realizan ese absurdo baile para evitar lo salado, es decir, la mala suerte. Una prueba de que, a pesar de demostrar la falsedad de las creencias, aún hay gente que se mantiene esas conductas supersticiosas por pura costumbre, y no es algo que sea fácil de quitar. Pese al claro rechazo de los unicornios por hacer el festival, aún así no evitan que este se haga, ya que vemos cómo es construido el escenario y las carpas del festival sin oposición alguna. Incluso, como Sid menciona más adelante, los propios unicornios ayudan en la construcción del escenario, como si estos olvidaran las constantes advertencias que ellos se dicen. La respuesta más lógica que puedo dar a esto es que el festival incluirá carpas de negocios en donde los ponis podrán vender sus productos como ocurre con Alphaville. Así que la idea de generar economía y comercio internacional supera cualquier advertencia y creencia, tal cual como en la realidad. Como el chiste adulto obligado en este especial, vemos que cuando Zip y Hitch interrogan a los unicornios en busca de información sobre los troneques, podemos darnos cuenta de que el que se encuentra regando sus plantas parece que no está precisamente sus 5 sentidos, ya que se pone a cuestionar qué es un troneque y en sí qué es la existencia misma, todo mientras tiene una voz ronca y un sentido de orientación bastante perdido. Y sabiendo que los unicornios de la G5 poseen un estilo de vida muy hippie y que cuentan con muchos recursos florales y cristalinos, no es difícil imaginar la explicación de esto. No, Mauricio, este güey sí está hasta la verga. Al llegar al escenario vemos que Pip mandó a poner rubíes en este para conmemorar la participación de Ruby Jubilee, en donde podemos notar que Sparky posee gran atención hacia estos, cosa que si bien no es raro en él con cualquier tipo de objeto,
La forma tan particular en que interactúa con este podría deberse a su instinto de dragón sobre comer gemas, particularmente porque es sabido que los rubíes son consideradas de las más deliciosas, y hay que tener en cuenta que no hemos visto a Sparky comer gemas, dado que los ponis actuales no saben que los dragones las comen, pero estos por puro instinto deben intuirlo, como vemos que pasa aquí con Sparky. Al iniciar el festival y que Zip y Hitch decidan no preocuparse por los troneques, estos van hacia un puesto de papas a la francesa, donde tenemos que resaltar dos cosas. Una es que los ponis ahora usan la forma real de las papas a la francesa, siendo que en la antigua Equestria eran en forma de cascos, o al menos así era en el Hey Burger de Ponyville. Y la otra es que Hitch genuinamente se refiere a estas papas como a la francesa, lo que técnicamente implica que existe o existía un reino francés en Equus, el planeta donde se ubica Equestria. Curiosamente, no es la primera vez que hay alusiones hacia Francia, pues el personaje de Fellow de Lis es alguien con claro origen francés por el nombre, por lo que levanta la posibilidad de que exista algún reino inspirado en Francia que aún no conocemos. Al igual de cómo se generó el problema de que todas las bandas fueran el show principal, la complicación de que todas fueran el show de inauguración se pudo haber evitado fácilmente, si todos hubiesen hablado con una banda a la vez en vez de querer hacerlo con dos al mismo tiempo, pues fue así que estas aceptan cambiar su puesto. Al menos hubieran esperado a saber si alguna de ellas ya había aceptado. Es más, las cosas se hubiesen solucionado de forma más conveniente si Pip hablaba primero con Ruby, aun cuando tenía la idea de que ella fuese la principal. Si bien todos estos detalles hacen ver esto como absurdo, realmente creo que le dan un toque de realismo a las cosas, porque errores así son más comunes de lo que pensamos en los eventos, especialmente si estos son organizados por novatos, como ocurre aquí. Hay que reconocer que Pip mostró una actitud muy madura al querer que otros artistas sean el centro de atención del festival, eso incluyendo a un talento emergente también solista como Ruby, aun bien cuando pudo haber aprovechado la oportunidad para robarse el espectáculo y presentarse a sí misma. Esto llegó al grado en que prácticamente olvidó que también es una estrella cantante y no consideró la idea de también presentarse en el escenario para cubrir el show, siendo esta una actitud que podríamos describir como altruista y humilde, o ingenua y estúpida. Quizás las dos cosas. A lo largo del especial se dan varias advertencias sobre los troneques, sin embargo podemos darnos cuenta de que realmente los unicornios no sabían qué es lo que estos hacían con exactitud, ya que el poema de Onyx solo menciona que se roban algo, e ahí se menciona un dicho sobre que no te muerdan, algo que claramente ellos no hacen, y por supuesto que ningún otro unicornio le dijo algo a Zip y a Hitch sobre estos. Al final resultó que estos robaban la voz, algo que nadie aparentemente sabía, lo que deja la duda de si algún unicornio fue atacado por los troneques anteriormente y hace cuánto fue como para omitir ese dato importante. Pese a lo que acabo de decir, sorprendentemente Onyx sí sabía que los troneques desaparecen con los rubíes, siendo la forma en la que el problema se soluciona. Lo curioso de esto es que los troneques no intentan evitar los rubíes, sino que hasta ellos mismos se los meten cuando los ven, como si de insectos hacia la luz se tratase. Y todavía más extraño es que vemos una cara de alegría y hasta paz en estos cuando están por desaparecer. Esto, además de ser una clara alegoría al consumo de cristales, nos quiere decir que los troneques usan los rubíes para obtener el descanso eterno, puesto que ellos son espíritus que no pueden descansar por estar en el plano físico, y teniendo en cuenta que su muerte se debió posiblemente a la guerra de Grogar y Ghosty, esto es mucho más trágico, aunque levanta la duda de por qué rubíes específicamente para ello, o por qué estos dicen
alimentarse de voces, si poco o nada tienen que ver uno con el otro. Pero bueno, creo que todo eso es lo de menos. Es gracioso pensar que tanto Electric Blue como las Dreamlamps condicionaron su ida al festival si estos estaban en el escenario principal, incluso con Minty diciendo que no quería que su grupo estuviese en un escenario pequeño mientras los nuevos están en el grande, puesto que al final eso es técnicamente lo que termina pasando, ya que tanto Electric Blue como las Dreamlamps terminan en unos mini escenarios junto al escenario principal, en donde Pip y Ruby son el centro de todo, y más aún viendo que Electric Blue solo proporciona música y las Dreamlamps proporcionan coros, reiterando todavía más la irrelevancia de esa problemática. Finalmente, hablando del siempre querido elenco de voces en español latino, tenemos 3 voces a quienes resaltar, ya que se tratan de viejos conocidos. Primero está nuevamente la querida Maggie Vera en el cargo de la directora, quien ha permanecido en ese puesto desde la G3 y prácticamente todas las entregas de la G4, así como la gran mayoría de lo que va de la G5, incluyendo la cinta de nueva generación. Sin embargo, también está presente como la voz de Onyx en reemplazo de su voz original Lucy Escandón. También volvemos a escuchar a Carla Cerda, la voz musical de la Princesa Luna, esta vez como la voz de Minty, la líder de las Dreamlamps. Sin embargo, lo más a destacar es que tenemos el regreso de nuestra querida Annie Rojas como la voz de Ruby Jubilee, quien es conocida por nosotros los Brownies por ser la voz de la amada Starlight Glimmer, algo que genera un sentimiento nostálgico. Y para empezar con este episodio, vemos que los Mindfind visitan la abandonada fábrica de Canterlogic, siendo esta la primera vez que la vemos en su diseño 3D desde la cinta de nueva generación. Y ellos resaltan cómo es que esta ha sido abandonada por prácticamente un año, algo que muchos como yo hemos hecho mención. Y sorprendentemente por fin se le ha dado atención, puesto que los Mindfind se disponen a hacer una remodelación del lugar para finalmente darle un uso. Honestamente, pese a que me parece fortuito que finalmente decidan hacer algo con la fábrica de Canterlogic, creo que este episodio es una oportunidad perdida de haber mostrado todas las implicaciones de que esta cerrara, como el desempleo, ya que es verdad que ponies como Toots y Sweets quedaron desempleados por esto, incluso hacer aunque sea una mención de qué es lo que Philip se dedica en la actualidad, puesto que no se sabe a ciencia cierta por qué cerró la fábrica en primer lugar, en vez de renovarla o hacer algo nuevo con ella. La razón por la que los Mindfind van a la fábrica es porque Pip está muy intrigada por ver qué cosas aterradoras hay ahí, con Sid mencionando que ella adora las cosas de terror, un comportamiento que ya hemos visto en la serie de Deja tu marca al estar enteramente emocionada de una casa embrujada, o en los cómics oficiales donde la hemos visto tratar de invocar un espíritu para un reto viral. Un detalle que seguro muchos no vieron es que Hitch, al estar tan alterado por el pánico que siente por la fábrica, parece ser que se lo contagió a Sparky, quien estaría igual de asustado que su padre. Pero si nos fijamos bien, lo que realmente pasa es que Sparky está siendo asfixiado por Hitch, quien lo sujeta con fuerza precisamente a su miedo latente, y no es hasta que Sparky se libera y se acomoda por su cuenta que este actúa más tranquilo. Incluso esto es algo que Pip menciona explícitamente más adelante. Es curioso cómo Sid menciona que podrían convertir la fábrica en una pista de patinaje, ya que esto es más o menos lo que hizo en Cuenta tu Historia, cuando intentó ayudar a Sunny a controlar su forma de alicornio, aunque siendo justos esa pista era muy peligrosa para mantenerla, pero también es cierto que no sabemos qué pasó con esta. Aquí vemos un divertido paralelismo con el primer episodio de la temporada pasada, ya que si recordarán, al inicio de este vemos como Hitch y Zip se quedan a limpiar el desastre de Izzy, siendo que Zip se recuerda a sí misma que debe irse antes de que otra situación así se presente, y posteriormente es Hitch quien se va dado que tiene que atender a Sparky, siendo que ahora es Hitch quien se queda dado que la excusa de Sparky no le funciona, y Zip es la que se logra ir diciendo que aún tiene que descifrar el mensaje de Twilight, por lo que parece ser que el recordatorio sí funcionó.
Cuando Sprout acecha a Pip, Hitch y Sparky, si prestamos atención podemos notar muy brevemente que Sparky ya se había percatado de su presencia, pues se puede notar cómo es que este se le queda viendo y encima lo saluda. Esto es un gran contraste a cómo Sparky reaccionó a la presencia de Misty, puesto que él se asustó al ver una figura desconocida merodeando frente a él, pero al tratarse de Sprout no se asusta en lo absoluto, indicando que ni un bebé como Sparky se lo toma en serio. Tras que Misty se enterara del mensaje de Twilight y esta se lo informase a Opaline, es que ella nos revela algo muy importante sobre los cristales de la unidad, y es que en sus palabras estos son conductos hacia algo llamado el Prince Beam, que aparentemente es la fuente de la magia. Pero lo más resaltante es que Opaline simplifica esta descripción llamándolos elementos, un término que creo que todos podemos identificar. Básicamente, Opaline está insinuando que los cristales de la unidad son algo así como unos nuevos elementos de la armonía, algo que tiene completo sentido, ya que estos reaccionan a actos de unidad y armonía entre ponis, tal cual como lo hacían los elementos originales. Además, volviendo al mensaje de Twilight, esta menciona que usó toda su energía mágica para crear los cristales, donde hay que recordar que esa misma energía está la esencia de los elementos de la armonía, puesto que tras ser destruidos por el Rey Sombra, lo único que quedó de estos yacía en las Mind Six. Pero la referencia más obvia y que seguro muchos no prestaron atención está en el efecto que los cristales causan en el faro Bright House, pues esta lanza un rayo arcoíris por el faro, esto siendo bastante idéntico al característico rayo arcoíris de las Mind Six que usaban para vencer a los villanos. Asimismo, el que Opaline mencione que los cristales son conductos al Prince Beam, que aparentemente es la fuente de la magia, recuerda bastante a la idea anteriormente planteada en este canal, de que los elementos y los alicornios pueden servir como un tipo de acceso al dominio, la dimensión astral donde Twilight y Cadance se convirtieron en alicornios, por lo que es posible de que hablemos de la misma cosa. De ser así, quiere decir que los cristales están encantados para destruirse en caso de que alguien quiera robar su poder, y en dado caso que este sea afectado por un ambiente muy negativo, como lo vimos en el primer especial, cosa que a su vez causaría un desastre natural. Personalmente no creo que la magia se destruya como tal, como Opaline sugiere, más bien que el acceso a esta y al dominio se perdería si los cristales son destruidos, una idea que de hecho ya vimos en los cómics con Discord queriendo destruir el cristal Pegaso, cosa que a su vez pudo haber causado el fin de la magia. Por último en este asunto es que Opaline menciona que lo único que puede drenar el poder de los cristales es un poder equivalente, básicamente el de un alicornio. Esta idea igualmente concuerda con lo visto en la G4, donde Celestia y Luna fueron las únicas portadoras de los elementos de la armonía, y posteriormente Celestia fue capaz de usar los elementos por su cuenta, aunque fuese solo una vez, algo que no ocurría con las Mind Six, dado que ellas necesitaban a un pony para cada elemento, más cualquier otro intento de hacer uso de estos terminaba de forma inefectiva. A su vez, esto también recuerda cómo T-Rex necesitaba absorber la magia de los unicornios primero, para posteriormente tomar la de las Pegasos y terrestres, y finalmente alicornios, dándonos así la idea de que la magia necesita ese efecto de escalada para funcionar. Pasando a cómo Sunny e Easy preguntan qué deben hacer con la fábrica de Canter Logic, creo que es bastante obvio que la forma en que lo hacen es muy impráctica, ya que en una situación ideal se convocaría a todo el pueblo para así generar una opinión más organizada, donde cada quien daría sus ideas y al final se decidiera por la más adecuada. Y lo más curioso es que Hitch había propuesto usar la fábrica para hacer un centro comunitario para hacer eso mismo. Y encima de eso vemos que la gente ni siquiera parece tener una idea clara de qué es lo que quieren, porque nomás decían decoraciones al azar. Pero bueno,
Tan alejado de la realidad tampoco está. En este episodio tenemos de nueva cuenta el regreso de Sprout, siendo su aparición más importante hasta ahora luego de la cinta de nueva generación, aunque eso no sea decir mucho, y dado que ya no se encuentra recogiendo basura, podemos suponer que ya terminó su sentencia de haber formado un imperio con el pueblo y construir el robot con el que destruyó el faro de Sony, algo que corrobora con el hecho de que él menciona que habían acordado olvidar eso, aunque de ser así dejaría en duda a qué se dedica ahora. Vemos que Zip aún conserva el libro de las fantásticas fabuaventuras de Wishihook que obtuvo de la abuela Figgy en el especial Día de los Deseos, que recordemos que posee parte de la historia de los ponis durante su periodo no mágico, además de referencias al Imperio de Cristal, cuyo origen en sí es muy extraño, ya que si fue creado en la era post división de Equestria, y este estaba en posesión de una pony que ha vivido toda su vida en esa era como Figgy, quiere decir que su autor debía saber sobre la verdad de las tres razas, que estas no siempre fueron enemigas, puesto que vemos guiños a todas las culturas, desde la tradición de los unicornios hasta los diseños de Altos de Céfiro en la portada. Tal parece que Zip tiene la idea de buscar a un unicornio que quería hacer experimentos con la magia con los cristales, algo que le hubiese beneficiado a Misty al querer investigar más acerca de estos, y que ha querido hacer desde la temporada pasada, pero por alguna extraña razón este asunto jamás se vuelve a mencionar, así que supongo que un escritor se le olvidó hacer bien su trabajo. En la pared de Zip, que ha estado juntando toda su investigación desde la temporada pasada, podemos ver un mapa entero de Bahía Yagomar, el cual es una edición vieja, dado que este aún tiene el viejo faro de Sony, un par de dibujos de ella y Twilight juntos, un dibujo de la linterna de la esperanza, un dibujo del huevo de Sparky, otro dibujo del árbol de los deseos de Bridalwood, así como otro dibujo de los cristales de la unidad, una foto de las flores del árbol mágico y otro dibujo de Sparky explicando que su fuego transforma cosas. Básicamente todo elemento mágico y misterioso con el que Zip se ha topado y trata de darle una explicación. Vemos que Misty ha pasado el suficiente tiempo con Misty como para adquirir su costumbre de crear unicornios falsos para cumplir su necesidad de tener con quien hablar, una costumbre que a su vez fue heredada por la predecesora de Izzy, Pinkie Pie, quien sabemos que llevó esta idea al nivel más oscuro. Entre los objetos que Izzy utiliza para decorar la fábrica está uno de los castillos del concurso del día de Bahía Yagomar, la foto de Phillips y Sprout que ya hacía la fábrica, una pintura de Seashell y otra de Figgy, el arbusto en forma de Pip del jardín comunitario, el calendario Hot de Hitch y otros tantos muebles y objetos que desconozco, pero hasta donde sabemos es posible que se los haya robado. El personaje del que Izzy se caracteriza es Enderflower, quien dice ser la pony más vieja de todo Bridalwood, y la que veríamos en el episodio posterior ganando la carrera de criaturas, dado que se acordaron que ganaría sin importar lo que pasara. La lección que Izzy le da a Sony, caracterizada como Enderflower, básicamente consiste en tomar las mejores decisiones como líder y entender que no se puede complacer a todos. Una decisión que además de ser importante y real, también denota el desarrollo de Sony como esa futura líder de los ponis, al ser ella la nueva Licornio, un tema que se ha estado incorporando muy sutilmente en esta serie y en Cuenta tu historia, y quién sabe, tal vez en algún futuro veamos a Sony como la gobernante absoluta de Equestria. El que Pip y Hitch lograran sacar a los ratones con música es un elemento totalmente tomado del flautista de Hamelin, la fábula alemana escrita por Robert Browning y documentada por los hermanos Grimm, incluso viendo cómo las ratas siguen al dúo en fila hasta la salida del pueblo, tal cual como lo hacía el flautista. Mientras Pip y Hitch realizan su número del flautista, es que podemos ver muy brevemente a Phillips, siendo además su primera aparición en 3D desde Nueva Generación,
lo que a su vez deja todavía más la duda de por qué no fue ella a quien consultaron sobre qué hacer con la fábrica, o por qué ella no fue la que entró en esta en vez de Sprout, siendo que ella es realmente la dueña del lugar. Pero todo lo que vemos de esta nos quiere decir que simplemente está desinteresada con lo que pase con Canterlot. Puede que hasta en una de esas se haya jubilado. Al final, con Sony decidiendo hacer el estudio Canterlot, técnicamente no hizo caso a ninguna de las peticiones de la gente de Bahía Yegomar. Más bien hizo este espacio para que ésta hiciese lo que quisiera en él, ya que funge como un centro comunitario para diversas actividades. Pero siendo honesto, un lugar así requiere de mucha planeación e inversión para llevarse a cabo, sin mencionar que requeriría un reglamento bastante específico de lo que se puede y no hacer en este lugar, porque evidentemente habría alguien con deseos indebidos que haría mal uso de este espacio. Pero bueno, no es realmente una preocupación que aplique aquí, dado que los ponis son muy buena gente, al menos para estándares realistas. Iniciando con este episodio, vemos que la historia comienza con un almuerzo de madre e hijas que Haven tiene con Zip y Pip, una costumbre a la que no tenemos antecedentes previos o una idea de cada cuándo hacen dicho almuerzo, pero conociendo los antecedentes de dificultad que han tenido con eventos medianamente similares, no es descartable pensar que esto es una costumbre relativamente reciente. Vemos que Sony ya posee un batido especial para cada yegua, incluso la reina Haven, lo que nos quiere decir que esta costumbre ya se ha hecho varias veces en el puesto de Sony. Lo raro aquí es que los batidos de Zip y Pip no son los que anteriormente se habían establecido como los favoritos de estas, ya que en el episodio de Cuenta tu historia llamado Los batidos de Sony se mencionó que el batido de Zip era de mantequilla de maní con plátano y el de Pip era ola de fresa. Pero aquí el batido de Zip es golpe de poder proteico y el de Pip es fruticolada. Aunque sabiendo que la problemática de ese episodio era que Sony quería que probara nuevos sabores, es de entender que Zip y Pip llegasen a hacerlo. Aquí conocemos uno de los tantos eventos raros de los unicornios, siendo la excursión de criaturas del bosque. Un evento lunar en el que un pony y un animal deben formar equipo para cruzar diversos desafíos absurdos para ganar la competencia. Esto de cierta manera recuerda a la Hermandad de los Cascos, el evento donde un par de hermanas competían en retos igualmente de naturaleza absurda, así como los desafíos del pony de hierro y la carrera anual de hojas, pero también recuerda a la competencia de mascotas que Rainbow Dash hizo para elegir una mascota y terminó ganando Tanque. Ahora, sabiendo lo extremadamente desaterrizados que son los unicornios en la actualidad y de la clara falta de lógica a la hora de establecer los lineamientos del concurso, no es difícil imaginar que algún unicornio haya escuchado sobre la Hermandad de los Cascos y o la carrera de las hojas y posiblemente la competencia que hizo Rainbow Dash y de alguna forma confundiera y alterara las bases de estas a sus creencias, creando así la excursión de criaturas y vendiéndola con la idea de que es algún tipo de tradición antigua de unicornios. Sí, es una idea bastante absurda, pero viendo cómo son los unicornios en la actualidad, no es para nada descartable. Pese a la carencia de lógica de los lineamientos de dicho evento, sorprendentemente Easy sí reconoce algo que sí es cierto, y es que los dragones no son considerados criaturas salvajes, al menos no al mismo nivel que la gran mayoría de animales, puesto que estos pueden hablar y desarrollar habilidades y conocimientos al igual que un pony, básicamente ambos cumpliendo el rol de un humano en este mundo. Esto es sorprendente, especialmente para los unicornios, dado que no sería raro pensar que sobre todo ellos creyeran que los dragones son animales primitivos, esto porque no ha habido dragones en Equestria en generaciones y los unicornios claramente ya no tienen los cascos sobre la tierra, pero aún así poseen el suficiente conocimiento como para reconocer que un dragón es una criatura inteligente, así que deja en duda de qué otros conocimientos de la antigua Equestria aún poseen.
Aunado a esto, hay que señalar que el que Hitch considera a Sparky para este evento realmente lo deja mal parado, ya que parece indicar que este lo ve o de cierta forma considera a Sparky más como una mascota que como un hijo. Esto, aunque absurdo, es sustentado con lo anterior dicho, de que los ponis no saben que los dragones son inteligentes, porque desde hace siglos no han visto a uno, y de hecho ya hemos visto otros ponis pensar que los dragones podrían fungir más como una mascota que como un igual, así que esto es una idea sólida. Ni siquiera hay que ir a la G5 para notar esto, ya que en la G4 hay indicios de que esta creencia estaba presente, pues un doctor le dijo a Twilight que llevara a Spike a un veterinario, y claro, está el hecho de que en Equestria Gears Spike es retratado como un perro, aun cuando este y los demás dragones tienen comportamientos tan humanos como cualquier pony, así que bien podríamos estar viendo un caso de racismo dragón que se ha estado prolongando por siglos. Siguiendo la siempre confiable lógica de las caricaturas, vemos que Hitch traduce los ladridos de Klowfob en un mensaje muy largo sobre cómo este fue enviado por la reina y cómo desea un festín para entregar su nota, aun cuando este no dice más de 2 ladridos por oración, lo que hasta podríamos llegar a pensar que Hitch solo glorificó la presentación para sonar más de la realeza, pero no dudo que alguien como Klowfob hablara de esa forma en realidad. Al llegar a la excursión de criaturas, durante un breve momento se puede notar como Klowfob se glitchea y toda su forma cambia por colores pixelados, como si de un efecto Spider-Verse se tratase. Obviamente esto no es más que un error de animación, de esos de los que la franquicia tanto se caracteriza y que de vez en cuando surgen headcanons o hasta canons reales de los personajes, como llegó a ocurrir con Derpy. Por si el que Hitch viera a Sparky como una mascota no fuera suficiente, vemos que él elige a Klowfob como su reemplazo inmediatamente, aun cuando sabemos que él posee todo un grupo de animales que le han sido leal y servicial desde hace mucho más tiempo. De hecho, estoy convencido de que por eso mismo es que más adelante vemos a Kenneth completamente decidido a atacar a Hitch cuando este fue asignado a las aves que lo atacarían con coles guisadas. Es muy gracioso que Sunny al final del episodio reclame por la ventana que Misty dejó abierta, cuando vemos que claramente ni siquiera cerraron la puerta, puesto que Misty pudo entrar en el faro así como si nada, y no forzó la cerradura dado que entró preguntando si había alguien dentro, por lo que esto demuestra que el nivel de confianza y despreocupación de la Smain está a niveles alarmantes, excepto Zip claramente. Aquí vemos un claro ejemplo de cómo la unión de las razas ha impulsado enormemente la modernización y comercialización de las 3 ciudades ponis, ya que esta marca la primera vez que la excursión de mascotas es transmitida por televisión, siendo comentada por Skype y Dazzle. Incluso se puede apreciar cómo es que los camarógrafos del evento son Pegasos, delatando cómo estos son los que pioneran la modernización, algo que prácticamente sería imposible para los unicornios de forma independiente. Ahora tan solo imagínense esta misma modernización si hubiera sido aplicada en esa Equestria próspera y sofisticada de la G4, en vez de esta Equestria renacida y básicamente post-apocalíptica que vemos ahora. Como la no sorprendente pero sí emocionante revelación de este episodio es que vemos que Alpha, Beetle y Haven están en una relación muy amistosa, algo que en realidad ya se nos había presentado en Cuenta tu Historia en el episodio Problemas de Yegua, lo que a su vez puede generar cierta confusión, aunque personalmente pienso que como una especulación precavida, que dicho corto transcurre después de este episodio, ya que eso explicaría las actitudes más negativas de Zip y Pip en este, dado que ya tendrían el antecedente de que Alpha Beetle les robase el tiempo con su madre en un día organizado, además de que en el corto vemos como las hermanas aceptan de forma más abierta la compañía de Alpha Beetle, mientras que aquí parecen aceptar de forma seca que su madre ande con él. Si bien el que Haven diga que se
necesitan embajadores para eventos como estos era una obvia excusa para estar con Alpha Beetle, esta no miente del todo, ya que como ya mencionamos, los Pegasos están llevando un proceso de distribución y comercialización de los eventos unicornios como esta competencia. Y como un dato extra, si Haven realmente hubiera querido enviar un embajador, no se hubiera enviado a sí misma, ya que por si no lo saben, un embajador es un agente externo a la gobernante, algo que de hecho ya vimos aplicado en la G4, con Spike siendo embajador de los dragones o Pinkie siendo embajadora de los Jacks. Otra cosa que hay que tener en cuenta de esta conversación es que dado que Haven menciona que se deben formar relaciones entre las sociedades, nos quiere decir que Equestria aún no se ha consolidado formalmente como una nación, sino únicamente como un conglomerado de ciudades independientes, lo que nos quiere decir que cada ciudad tiene su propio gobierno y no hay un gobernante absoluto que rija a todos los ponis por igual, como si lo hacía Celestia en gran parte de Equestria. Es incierto si esto seguirá así de forma permanente, o es que si alguna vez veremos a todos los ponis volviendo a formar ese gobierno absoluto que solía tener, y que fue de hecho la base en la que se fundó Equestria en primer lugar, uno que puede ser regido por uno o varios ponis como Haven o quizás hasta Sunny, siendo que ella es la Licornio actual, aunque curiosamente esto no impidió que Haven ordenara la apropiación de la pintura que hizo Izzy en el muro de Hitch, como vimos en Cuenta tu Historia, muy a pesar de que técnicamente no tendría autoridad en ese terreno, así que este estado es bastante dudoso. Vemos que Haven ya entró en la etapa de la vejez en la que tiene más apego de madre e hijo hacia su mascota que hacia sus propias hijas, pues ella prefiere mostrar fotos de Clowfob antes que de Pip, como ella pensaba. Esto porque Zip y Pip ya han formado una vida lo bastante alejada de su madre, cosa que a su vez genera ese conflicto que vemos durante todo el episodio, con Zip y Pip dándose cuenta de que Haven ahora necesita llenar el vacío que han dejado en su vida con la compañía de Alpha Beetle. Esto incluso me hace sospechar de que la relación de Haven y Alpha se ha estado cocinando desde la temporada pasada, ya que Haven envió a Clowfob a vigilar a sus hijas, cosa que no debería ser fácil para ella, a menos de que en ese entonces ya tuviese otra compañía. Guiño guiño. Vemos que tras estar un buen rato buscando cosas de utilidad, Misty realmente siente un desprecio y envidia genuinos hacia los Mindfind, ya que resalta cómo estos se tienen uno al otro, así como sus Curimars, mientras ella no tiene a nadie, o al menos es lo que ella cree. Una muestra de que si Misty no se hubiera juntado con estos, puede que incluso se hubiera vuelto una verdadera villana que desprecia a los Mindfind, ya que ellos poseen la vida que a ella le hubiese gustado tener. Hay que reconocer el gran trabajo de escritura que hay detrás de este episodio de parte de Tony Fleecis, logrando darle no uno ni dos, sino tres significados al discurso de la reina Haven sobre la unidad. Por un lado, hablando sobre la importancia de que las razas estén unidas y cómo estas son mejores complementándose que estando separadas. Por el otro, teniendo a Haven expresando su dolor al ver la ausencia de sus hijas y cómo estas igualmente resienten que su madre no les dedique el poco tiempo en el que suelen estar juntas. Y finalmente con Misty dándose cuenta lo mucho que necesita de la compañía de los Mindfind para sentirse completa, dado que de lo contrario solo vería a un grupo de amigos teniendo lo que ella no. Y como un detalle más a resaltar en esta escena, vemos que la foto que encuentra Misty con los Mindfind no es de la pijamada, dado que en esta se encuentra Hitch, quien se había ido con Sparky antes de que esta llegara, indicando que esta foto es de un momento posterior que muestra que Misty ha pasado mucho tiempo con el grupo, algo que también podemos corroborar en Cuenta tu Historia. Un elemento que queda bastante ambiguo es si Sparky decide escalar el árbol de los deseos de Bridalwood por el simple hecho de ser Sparky, o es que hay algún elemento mágico que lo impulsa. Esto porque vemos que cuando Sparky entra en contacto con el árbol, vemos que emerge un brillo raro de sus palmas, siendo esto muy parecido a lo visto cuando tocó el árbol mágico hecho por los Mindfind la temporada pasada.
Con esto podemos llegar a creer que Sparky es algún ser sensitivo a los árboles mágicos, o más concretamente a los árboles de la armonía. Esto siguiendo la idea de que ese árbol mágico es algo así como un nuevo árbol de la armonía. Aunque eso también implicaría que el árbol de Bridalwood también lo es, cosa que dejaría más dudas que respuestas. Cuando Pip observa a Haven y Alpha Virel comiendo juntos, podemos notar un detalle bastante perturbador. No es que Haven y Alpha se den de comer, es el hecho de que entre los alimentos que ellos poseen está lo que parece ser salami, algo bastante inquietante, no solo porque se supone que los equinos son vegetarianos, sino porque recordemos que justo el acompañante de Ender Flower es un cerdo azul, así que espero que alguien pueda corregirme con respecto a esto en los comentarios. Aquí podemos ver un perfecto ejemplo de la inutilidad y falta de sentido común que hay entre los unicornios, ya que es bastante obvio de que cualquiera de ellos podría atrapar a Sparky y dejarlo a salvo con su magia, pero en vez de eso deciden hacer su ritual y posteriormente quedarse viendo cómo este casi pierde la vida, aunque a su favor podemos argumentar que todavía no están acostumbrados a usar su magia en situaciones peligrosas. Además, si somos justos, los unicornios de la G4 tampoco eran tan útiles en momentos como estos. En términos humanitarios, es realmente noble que los unicornios le den el premio a Ender Flower, independientemente de su posición, ya que estamos hablando de la pony más vieja de Bridalwood que ha ayudado a Izzy y seguramente a muchos otros con sus consejos, y darle ese premio con la muerte prácticamente junto a su puerta es algo bastante emotivo, pero obviamente en términos más fríos es realmente injusto que alguien tenga prácticamente el premio asegurado, puesto que en sí vuelve a toda la competencia redundante, y más teniendo en cuenta que los otros concursantes, o al menos Hitch, no sabían de esto. Pero por otro lado, siendo justos, es posible que aun si este asunto no estuviera, Hitch no hubiera ganado de cualquier forma, ya que al haberse desviado de la pista para salvar a Sparky y posiblemente haber saltado alguno que otro obstáculo al regresar, le debió haber valido una descalificación, eso suponiendo que las reglas lo establezcan así, cosa que en este caso es completamente incierto. Como uno de los detalles más resaltantes de este episodio es que vemos que Haven hace una insinuación bastante obvia sobre Hitch hacia sus hijas, y es que parece hacer una especie de comparación de la amistad de Zip, Pip y Hitch con la amistad que tiene con Alpha Virel, que como sabemos no es precisamente una amistad, lo que parece indicar que Haven siente una cierta química de Hitch con sus hijas, aunque es incierto si es del tipo del que piensa de que ambas se sienten atraídas por el mismo chico, o de que si cree que hay una relación íntima con una de ellas, o hasta con ambas, algo que es incómodo si lo pensamos de esa forma. Finalmente, como respuesta a esto, vemos que Pip niega esa insinuación de inmediato, lo que nos quiere decir que ella realmente no se siente atraída por Hitch. Sin embargo, como muchos señalan, Zip no expresa ninguna reacción, cosa que si bien puede no significar nada, también puede ser un indicativo de que ella realmente siente atracción por Hitch. Pero lo que es cierto es que ahora sabemos que si algún ship con Hitch se cumpliese, definitivamente no sería con Pip. Iniciando con nuestra primera curiosidad, podemos notar cómo este episodio inicia instantáneamente después del anterior, ya que recordemos que este termina con Misty siendo llamada por Opaline mientras esta deja atrás la fotografía que Sparky le dio, y posteriormente vemos como Opaline la llama precisamente por esa misma fotografía, que es una prueba de su falta de lealtad. Esto también quiere decir que la excursión de criaturas de Bridalwood fue exactamente un día antes de la apertura de los estudios Canterlot, lo que hace que las frustraciones de Hitch sean todavía más pesadas, ya que pasó de perder todas las competencias de la excursión a hacer el ridículo en televisión de forma seguida. Así que ahí no queda más que decir F por Hitch.
Aparentemente Opaline tiene la idea de robar las Cutie Marks de los Mindfind para así obtener el poder del Prince Bean, o al menos tener acceso a él. Una idea poco descabellada, sabiendo que las Cutie Marks parecen ser el mayor conducto de magia que los ponis tienen en la actualidad, siendo que estas son una versión mejorada del vínculo que tenían con el mapa de la amistad, que al igual que los cristales parecen estar conectados al Prince Bean, también conocido como el dominio. Sin embargo, lo más interesante es que Opaline dice explícitamente robarle sus Cutie Marks, indicando que ella sabe cómo quitarlas del cuerpo, lo que da un enorme gachazo a Starlight Glimmer, quien sabemos perfectamente que posee los conocimientos y la habilidad para poder quitar las Cutie Marks de los ponis, incluso poder reemplazarlas con inhibidoras en forma de signos igual, lo que termina dejando la duda de quién la aprendió de quién. Opaline aprendió de Starlight o Starlight lo aprendió de Opaline. Y como un detalle adicional, el efecto de las Cutie Marks brillantes no estaba en la foto durante el episodio anterior, así que ahí va otro error de animación. Durante esta escena, un factor humorístico muy presente es la tos de Opaline, que interrumpe cada que habla, algo que de hecho ya vimos en la serie de Cuenta tu historia, y que parece deberse a lo seca y contaminada que puede estar su garganta. Muy seguramente esto se debe a su constante inhalación de humo que tiene, dado a ser un alicornio de fuego, pero no es inmune a este como los dragones. Además, claro, de que constantemente grita y se ríe diabólicamente, cosa que seguro no es bueno para la garganta. Aunque si quisiéramos ponerle más sabor a esta respuesta, podríamos decir como una especulación precavida que esa tos es un síntoma degenerativo de Opaline, es decir que su cuerpo se está deteriorando y por ende muriendo, cosa nada rara sabiendo que ella ya sobrepasa los 2000 años y ha pasado gran parte de esto sin el poder que la hacía inmortal, cosa que también explicaría por qué ella se muestra débil al usar el poder que tiene o por qué no puede volar, como también vemos en este episodio, algo que prácticamente le daría mucha más profundidad a sus motivaciones, ya que estas no solo serían para tener el poder absoluto y gobernar sobre los ponis, sino para salvar su vida. Así que crucemos los dedos porque sea así, ya que aderezaría muy bien el conflicto. Y es en este episodio que tenemos la super revelación de esta temporada, una que es equiparable a la aparición de Twilight en la temporada pasada, y es que después de 12 años finalmente tenemos ante nosotros el origen de las princesas Celestia y Luna. Bueno, en realidad es tan solo una pieza sustancial de este, y es que se nos revela que Opaline es tan antigua como las princesas, siendo que ellas crecieron juntas en un lugar llamado Skyros, donde aparentemente habitan o habitaban distintos alicornios de distintos elementos, con Celestia y Luna teniendo control sobre el sol y la luna, y Opaline teniendo control sobre el fuego. Esto también nos deja en claro que Celestia y Luna nacieron siendo alicornios y no se convirtieron en unos, como muchos especulábamos, dándole así más canonicidad al diario de las dos hermanas publicado en el lejano 2014, donde la existencia de ese reino de alicornios se insinuaba. Pero ojo, el libro sigue sin ser canon, ya que en este el árbol de la armonía ya existía antes de que Starsuit se perdiera en el limbo, pero es bueno ver que un elemento narrativo tan interesante como este aún tenga algo de veracidad. Créanlo o no, este episodio vemos el lado más maternal de Opaline hacia Misty, ya que vemos como ella la regaña muy ferozmente por no cumplir el deber que le encomendó, que es obtener el fuego de dragón, para posteriormente amenazarla y condenarla a un castigo que básicamente consiste en encerrarla en su habitación, para después liberarla y darle una especie de consuelo, diciendo que todo eso lo hace porque ve su potencial y quiere que ella mejore, aun cuando es seguro que esté mintiendo. Todo esto es de cierta manera el comportamiento típico de cualquier madre, especialmente de las estrictas y poco tolerantes, y quien diga que su madre nunca lo trató así es porque simplemente no tiene una.
Ahora pasando con los Mindfind, es donde tenemos un enorme paralelismo con el episodio Mezcla Mágica, con la inauguración del estudio de Canterlot de parte de Hitch, quien también inauguró el jardín comunitario en ese episodio, y en ambos casos este fue interrumpido y entrecortado, dado que nadie ahí tenía la paciencia ni el respeto suficiente como para escuchar su discurso, solo que aquí Hitch fue más cuidadoso y prefirió terminar rápido y cortar el listón él mismo antes de que alguien lo interrumpiera y se cortase por accidente. Pero la mayor diferencia aquí es que los ponis no entran despreocupadamente al estudio, aun cuando estos se oyen muy entusiasmados por ello. De hecho, toda la subtrama de los Mindfind en este episodio es medianamente similar a la de Mezcla Mágica, pues ambos tratan sobre cómo Hitch y Sunny deben concordar y conectarse en sus labores en conjunto, cosa que los lleva a ponerse en los zapatos del otro y entenderse mejor, algo que lleva a unirlos más. Con esto hasta uno podrá pensar que la intención de los escritores es desarrollar la relación de Sunny y Hitch con episodios como estos, hasta el punto en que los hagan una pareja oficial, o quizás solo quieran hacer que la gente pelee por ships de protagonistas como si estuviéramos en 2015 con Star vs las fuerzas del mal, pero bueno, es solo una observación. Esta marca la primera vez que vemos a Misty usar magia, lo que finalmente nos quita la duda de si esta tenía o no, aunque hay que resaltar que ella misma menciona que ni siquiera sabe si la tenía, semi confirmando lo que ya sabíamos, que Opaline la hizo creer que por no tener Curimar no podía hacer magia, cosa que no es así, y hasta habría que preguntarse qué tan poderosa es esa magia, porque tengan en cuenta que su primer acto con ella es liberarse de las cadenas puestas por un alicornio, cosa que no es para nada algo menor, aunque también es cierto que Opaline se encuentra muy débil en este momento. Hablando de Opaline, este episodio marca la primera vez que sale de su castillo, algo que hasta ella reconoce, y podemos apreciar todavía mejor cómo es que ella está bastante débil en magia, dado que ni siquiera puede volar, reiterando otra vez la idea de la degeneración de su cuerpo, ya que también menciona de que eso de no poder volar es debido a su debilidad física, aunque esto también podría ser visto como un muy sutil chiste adulto, ya que Opaline podría no poder volar no solo por su falta de magia o fuerza, sino también porque ella actualmente es muy pesada, de ahí que mencione que necesita un gimnasio en casa. La ubicación que Opaline visita en busca de la piedra dragón es una completamente nueva, o al menos irreconocible, dado a toda la fauna exótica y ambiente nebuloso, pero si tuviera que señalar algún lugar conocido, diría que podría tratarse del desierto de San Palomino, aquel lugar donde Twilight y Cadence llevaron a Discord cuando este fingió tener gripe azul, y terminaron encontrándose con un tal Asmur. Sin embargo, esto es completamente incierto. De hecho, dado a la vegetación tan inusual y el ambiente nebuloso que hasta podría parecer contaminado, podríamos pensar como una especulación precavida que esta es la zona donde ocurrió el cataclismo, el evento apocalíptico que llevó a la ecuestre que conocemos a la destrucción, dejando a Canterlot en ruinas y con Twilight encerrando a los sobrevivientes en la burbuja donde quedaron atrapados hasta que la magia regresó. Incluso considerando que muchas de esas plantas parecen ser fauna marina, podría ser que hasta ese lugar hubiera sido algún lago o océano, uno que quizás conectaba con la tierra de los dragones, siendo que ahí se encontraba la piedra dragón. Como otro guiño al episodio Mezcla Mágica, vemos al ratón fantasma que Opaline creó en ese episodio rondando por su castillo, aun cuando claramente vimos que lo destruyó al final de este. Puede que haya creado uno nuevo para vigilar a Misty en caso de que quiera escapar, pero dado que ella no había pasado la barrera de la puerta, este no hizo nada. Aunque también es posible que ese sí debía ser un ratón de verdad y al animador simplemente los confundió. Y es que en esta franquicia ya uno nunca sabe. Para alguien que suele hablar mucho en público con decenas de personas, es bastante sorprendente ver que Hitch tiene pánico escénico, siendo que se muestra bastante tímido y confundido sobre qué hacer y decir en cámara.
aunque a su favor hay que tener en cuenta que en esos casos él prepara y sabe bien lo que tiene que decir, mientras que aquí no se preparó y no conoce del tema, cosa que técnicamente es culpa de Pip, quien insistió en meterlo en un programa de cocina a sabiendas de que él no sabe cocinar. Y como otro detalle, ese comportamiento recuerda mucho a Fluttershy, siendo otra de las tantas cualidades que estos protagonistas comparten, al punto en que simplemente no puede ser coincidencia. Vemos que después de todo, la sociedad pony no es tan diferente a la nuestra, ya que ellos prefieren ver escenarios morbosos y caóticos antes que un programa profesional y bien planeado, más viendo que hay cierta química romántica entre sus dos anfitriones, algo que es enteramente compatible con el tipo de contenido que se hace tendencia en la actualidad. Es más, incluso antes de las redes sociales, cosas como esta ya eran muy populares. ¿O por qué creen que programas como Ventaneando de Patti Chapoy se han mantenido en pie tantos años? Aquí tenemos un elemento completamente nuevo, siendo la Dragonstone, que como su nombre indica, es una piedra mágica de origen dragón que Opaline planea usar para aumentar su poder, esto con el fuego de dragón como combustible. Como ya dije, esta piedra no tiene ningún antecedente, pero recuerda bastante al centro de Dragonlord, dado que ambos fungen como un objeto de poder dentro de la cultura dragón, así como al cencerro de Grogar y al centro de Sacanas, dado que poseen la característica de absorber magia. Así que es mejor dar por hecho que todas las culturas tienen su propia absorber magia, porque eso es el equivalente a que cada superpotencia tenga sus armas nucleares. La verdad, hay que darle mérito a este capítulo sobre cómo retrata el tener que ser un anfitrión de un programa en vivo y también un streamer, especialmente uno con buenas intenciones, pues esto no es tan alejado de la realidad, ya que vemos como Sony se muestra bastante incómoda e insegura al tener que hacer cosas absurdas y hasta humillantes que le obliga a hacer Pip, quien vendría a ser la productora, la cual se preocupa más por los números que por el bienestar de sus estelares. Básicamente una buena ejemplificación de cómo muchos shows en vivo hacen cosas bochornosas y hasta moralmente cuestionables solo para atraer audiencia, así como muchos streamers prefieren hacer actos morbosos e incluso humillantes para así subir su audiencia. Claro que aquí lo irreal es que Sony consigue liberarse de esa presión muy fácilmente y Pip recibe bastante bien esa decisión, porque cualquier otro productor habría despedido a Sony en su lugar, y eso en el mejor de los casos. Al igual que el episodio anterior, aquí tenemos un muy bien escrito discurso de doble significado, siendo dicho esta vez por Sony, que por un lado es para expresar su incomodidad al hacer cosas que no quiere, solo por complacer a las audiencias y a Pip, quien es la que la está obligándola a hacerlas, y además de mantenerla encerrada en el estudio hasta que hiciera sus peticiones, mientras que para Misty es todavía más clara, con ella entendiendo que no debe estar al servicio de Opaline y buscar complacerla, más sabiendo que lo que ella quiere es malo y que todo lo que le ha dado a cambio son promesas vacías y mentiras, aderezado con el hecho de que mental y literalmente la mantiene cautiva en su castillo, sin voluntad de decidir por sí misma. Para llegar a la Dragonstone, Opaline tiene que subir una montaña rocosa y llena de cristales, algo que ella misma acentúa y hasta reclama que los objetos mágicos siempre están en lugares altos, cosa que realmente es cierta para esta franquicia, ya que objetos como el corazón de cristal, el cencerro de Grogar, varios tesoros de Derrindu y el propio centro de Dragonlord estaban escondidos en lugares altos, aunque también es cierto que esto no sería una molestia para Opaline si ella pudiera volar. Tras el alentador discurso de Sony, es que Misty tomó o al menos consideró la idea de finalmente marcharse del castillo de Opaline y dejarla de una vez por todas, cosa que realmente es un gran avance de personaje y que de no ser por la barrera mágica en su entrada, esta realmente se hubiera ido, por lo que tan solo nos queda imaginar cómo hubieran sido las cosas si es que Opaline no la hubiera puesto.
Un detalle que personalmente a mí me entristeció bastante es cuando vemos que Misty decide empacar sus cosas, pues podemos notar cómo es que realmente no posee nada, salvo algunas baratijas, las cuales casi todas son objetos que ella tomó recientemente, pues vemos los lentes que tenía cuando perteneció a las Philly 4, un cuerno falso de los que hicieron durante la pijamada, que de hecho es precisamente el de Zip, y el sombrero de juego de mesa que también jugaron en la pijamada, siendo lo único que parece ser suyo desde antes el cactus y la pluma, además de un cepillo y del par de libros y objetos que usó para crear a Madame Taffy. Pero esto nos hace dimensionar lo realmente descuidada y poco interesada que es Opaline con Misty, ya que sabiendo que la ha tenido desde niña, es realmente cruel que le ha dado prácticamente nada para complacerla o hacerla sentir más como una hija que como una prisionera. Algo que la dista de un similar como podría ser Madre Gothel, quien pese a todo trató a Rapunzel como una hija y la consintió con varias cosas para que se sintiera cómoda en la torre, y la acerca más a alguien como Frollo, quien no le dio más que madera a Quasimodo para que talle sus figuras. Finalmente, como un detalle menor, es que no queda claro si Opaline sabía si Misty logró liberarse de sus cadenas, pues en primera instancia parece lo bastante distraída como para no darse cuenta de que las tiene, además de que realizó el hechizo para quitárselas, pero esto a su vez no le hizo darse cuenta de ello, sin mencionar de que no se mostró sorprendida o enojada de ver que se había dibujado una Curimar, cosa que no podría haberse hecho con las cadenas. Además, como ya señalé, el ratón fantasma apareció justo después de que Misty se liberara, quien pudo haberle alertado a Opaline de su escape. Así que, como una especulación precavida, podríamos pensar que ese castigo era más una prueba de lealtad a Misty, esto sabiendo que Opaline la acababa de descubrir con una foto de los Mindfay, y que se enteró de que no tenía el fuego de dragón, básicamente dejándola sola y encerrándola con un hechizo fácil de romper. Es decir que si Misty realmente hubiera querido, pudo romper la barrera de su cuarto, pero esta simplemente no lo intentó, porque ella aún estaba dudando si dejar a Opaline o no, pero al final eso será una de las preguntas que nunca obtendrán respuesta. Por lo que empezando tenemos que mencionar el evento que le da el título y la premisa a este episodio, el cual es el propio baile de Cream Frases, un evento de gala que se desarrolla en Altos de Zéfiro, que estoy seguro de que más de uno le recuerda a la Gran Gala del Galope, el evento más importante de Canterlot allá en la antigua Equestria, y sabiendo que mucha de la cultura de Altos de Zéfiro está inspirada en Canterlot, no duden que algo de este baile se base en la Gran Gala, solo que con el distintivo de que en este hay que llevar máscaras. Al inicio, cuando todos están maquillando para el baile, es cuando Hinch nos confirma algo que había sido sospechado desde hace tiempo, y es que él menciona explícitamente que el espejo en donde visualiza las estrellas para sus cascos es mágico, y que aparentemente puede conectarse al celular para así elegir de forma más directa el estilo, algo que ya habíamos visto en la serie de Cuenta tu Historia desde el debut de May Melody, pero hasta ahora no se nos había confirmado. Sin embargo, esto levanta la duda de quién o cómo es que se crearon estos espejos, ya que los ponis no deberían tener más de un año con magia, a menos claro de que la magia de ciertos objetos aún estuviera vigente. Tal como ocurrió en el capítulo anterior, Opaline da a entender que este episodio y el anterior ocurrieron en días seguidos, pues Opaline le dice a Misty que ya no está castigada, y que ésta se dispone a ir por la piedra dragón, algo que había mencionado que haría el día siguiente del capítulo anterior, básicamente diciéndonos que al menos 3 episodios de esta temporada ocurren de forma continua, con la excursión de mascotas, la apertura del estudio Canterlot y el baile de Cream Frases ocurriendo 3 días seguidos, por lo que la agenda de los Mindfay es una bastante ocupada. A riesgo de sonar quisquilloso, parece ser que las máscaras de los Mindfay podrían ser una sutil referencia a las Mind Six, Spy y a Celestia y Luna,
pues la máscara de Sunny posee un sol, lo que parece ser una luna, una estrella y el color base de Twilight, reflejando cómo es que ahora lleva su manto al ser la Licornio que cuida y guía a todos los ponis. La máscara de Hitch vendría a ser referencia a Spike, tanto en sus colores morado y verde como en la forma de sus características orejas. La máscara de Sparky podría hacer alusión a Pinkie Pie, dado al uso de rosas, mientras que Izzy parece estar haciendo referencia a Rarity, dado a los colores de su máscara, el que esta posee una gema idéntica a la de su Curimar y que haga uso de agujas de coser, herramienta muy usada por la unicornio costurera. Lo que sí es una referencia muy clara es la máscara que usa Misty para el baile, la cual es exactamente la misma que usó como disfraz de Noche de Nightmare en la serie de Cuenta tu Historia, aunque esta vez del otro lado de la cara, cosa que podría interpretarse como el que esta vez esté usando esa máscara del lado de los Mindfine, con su lealtad hacia ellos, en vez de tener su lealtad hacia Opaline como las tenía las otras veces que traía esa máscara, básicamente una forma de representar su cambio de bando. Al subir al Yegua Stream vemos que Izzy asoma a la ventana y esta empieza a gritar mientras el aire la empuja. Ignorando la lógica de las caricaturas por un minuto, esto realmente podría ser mortal, no solo para Izzy sino para todos en la nave, ya que por si no lo saben, un avión mantiene el aire presurizado dentro, dado a que el aire exterior no es respirable por lo delgado que está. Además, aún ignorando esto, la mera presión de este ni siquiera podría dejar abrir la ventana, pero quizás no estaban a suficiente altura. Algo bastante curioso es cómo Sparky muestra desconfianza ante Misty, siendo ella la que le tiene que decir que no busca secuestrarlo, dado a entender que Sparky aún recuerda el intento de secuestro de Misty en la búsqueda del dragón. Sin embargo, esto choca con lo visto en Cocinando con Sunny, donde vemos que él no guarda ningún rencor con Misty al darle la foto que había en el álbum. Incluso en el final de temporada vemos como Sparky no pone ninguna resistencia cuando sí estaba siendo secuestrado por Misty. Vemos que la reina Haven tiene la ingenua idea de que nadie la reconoce usando la máscara durante el baile de Cream Frastes, algo que objetivamente sí podría ser válido si esta realmente le pusiese esfuerzo a su caracterización, pero aparte de la máscara no hay realmente otra cosa diferente, es decir, ni siquiera se quita la corona. Porque si la comparamos con los Mind Six, quienes aparte de llevar las máscaras suelen pintarse para hacerlos más irreconocibles, es una clara falta de esfuerzo. Así que esta ingenuidad de parte de Haven hay que sumarle egocentrismo de creer que solo una máscara basta para ocultar las apariencias. La Pegaso Paparazzi a la que se le da enfoque es Short Snap, personaje que ya vimos antes en el especial de Bridal Woodstock y la película de Nueva Generación, cuyo nombre conocemos gracias a la mercancía, que como muchos señalan comparte el mismo modelo que Pip con todo y hasta el peinado, siendo una rara e incómoda reutilización de recursos, pero no una de la que la franquicia esté exenta. Es en este episodio que se nos revela que Altos de Zéfiro posee una biblioteca restringida únicamente para miembros de la realeza, la cual posee libros sobre la historia de Equestria y sus especies. Esto realmente tiene más implicaciones de lo que parece, ya que esto nos quiere decir que la familia real sabía, o al menos tiene al alcance la información sobre la historia de Equestria y cómo esta realmente no tenía las tres unidades como enemigos, muy diferente a cómo los terrestres y unicornios estaban claramente educados con falsa información que solo hacía alimentar su odio y miedo. Esto podría explicar por qué Thunder y Zoom no mostraron miedo, o al menos Zoom, al conocer a Sunny e Izzy, y sobre todo por qué Haven mostró más angustia sobre saber las intenciones de ambas que miedo por ellas, llegando a preguntar quién las envía y encerrándolas para poder interrogarlas, casi como si estuviese ocultando algo o queriendo descubrir algo. Básicamente, el hecho de que la familia real tuviese toda esa información al alcance y no hiciera nada con esta, nos quiere decir que alguien en algún punto de su linaje no quisiese que su pueblo ni sus herederos supieran la verdad, o al menos no hicieran algo bueno con ella. Ese alguien no tiene que ser Haven, pero lo que sí es probable es que ella sepa más de lo que aparenta.
Otra cosa que hay que tener en cuenta es que sabiendo que Canterlot actualmente está en ruinas, es posible que muchos de esos libros vengan de la sección restringida del castillo, aquella que vimos por primera vez en Llegó la Hora, donde Twilight y Starlight descubrieron el viaje en el tiempo y los villanos descubrieron la función del cencerro de Grogar. Y dado que esos libros poseen la misma cubierta, es posible que sean versiones restauradas tras el cataclismo, porque si hay algo que Twilight salvaría ante un apocalipsis, definitivamente serían los libros. Y como un detalle que lo prueba es que vemos que las contraportadas de estos tienen su estrella, indicando que fue ella quien ordenó la creación de esta biblioteca. Aquí es donde Misty encuentra el libro de Alicornios del Mundo Antiguo, un libro que de cierta manera nos confirma que Celestia, Luna y Opaline no son las primeras alicornios en existir, ya que como Opaline menciona, ellas vienen de una tierra conocida como Skyrus, donde muy seguramente haya o había muchos otros alicornios, que quizás hasta controlaban otros elementos, teniendo a Celestia en la portada dado que ella era la alicornio más importante en la historia de los ponis. En cuanto a la otra alicornio que aparece en la portada, realmente no le pondría tanta atención, ya que ella bien podría ser una Anon, es decir, un personaje anónimo que únicamente sirve para conceptualizar un tipo de persona. Esto debido a que sus colores son verdes, que es el color que normalmente se usan en los Anons, aunque como un detalle curioso es que si pones la imagen en un filtro negativo, esta tendrá los mismos colores de Opaline, siendo una interesante coincidencia, ¿o no? El mayor punto de discusión de este episodio y quizás de esta temporada es si Alpha Beetle es el padre de Misty o al menos un pariente suyo, una idea que no es tan descabellada conociendo la historia de esta, y es que vemos a Alpha mirar de forma sospechosa a Misty cuando esta está en el baile de la unidad, cuya escena tiene planos muy directos a enfocar a estos personajes. Además es claro que Alpha ve a Misty dado que dicha mirada se va en cuanto ella es bloqueada por otra pony. Y un rasgo en común que tienen estos dos son las pecas, que no implica mucho, pero es de notar. Sin embargo, la pista más grande es el hecho de que el diseño original de Alpha Beetle para la película de nueva generación tiene exactamente la misma gama de colores que Misty, por lo que si este diseño se hubiera conservado, haría esta idea mucho más factible. Cuando Sif descubre que las páginas del libro de Alicornios han sido arrancadas, vemos que inmediatamente sospecha de Sparky, dado que este estaba mordiendo el libro, a lo que se excusa expresando que no sabía sobre ello. Pero siendo justos, la justificación de prácticamente un bebé de menos de un año no es para nada creíble, así que seguramente Sif terminó pensando que fue él, razón por la que no sospecha de Misty en el episodio siguiente. Eso y porque realmente no vimos ninguna ventana de oportunidad en la que Misty pudiera arrancarlas, ya que aun si tuviese el tiempo para hacerlo, tampoco es que tuviera el chance de saber qué páginas debía arrancar. Pese a eso, vemos que Misty sí fue quien las arrancó, pero realmente no sabemos por qué especialmente esas páginas, ya que estas, como el libro entero, están totalmente ilegibles. Sin embargo, hay que resaltar que esas páginas poseen una ilustración de la princesa Luna, así que posiblemente posean parte de su historia, lo que además nos quiere decir que Misty intenta averiguar qué tan cierta es esa historia que Opaline le contó sobre las princesas, razón por la cual también se las ocultó a ella, y a su vez evitó que Sif sepa de su existencia, básicamente entrando en ese punto más profundo de no saber en quién confiar. Finalmente hay que mencionar lo muy maltratadas que están las hojas del libro, con la tinta de sus letras manchando toda la hoja, con los bordes un tanto arrugados, rasgados y hasta me atrevería a decir mojados, incluso llegando a ver parte del deterioro en otras páginas del libro no arrancadas, nuevamente reiterando la idea de que ese y otros libros fueron rescatados y restaurados del castillo de Canterlot.
Y bueno banda, como podemos notar, la premisa de este episodio es básicamente la misma del corto de Cuenta tu historia, Un día en la vida, en donde vemos cómo Pip lidia con estar enferma y cómo tiene que dejar a un lado su constante necesidad de hacer algo y entretener a las masas, solo que en este caso es una situación menos exagerada, ya que Pip no busca 100 millones de seguidores, solo hacer una colaboración y presentar una nueva canción. Incluso podríamos pensar que ese corto ocurre antes del episodio, dado que Pip toma de forma más madura el hecho de que esté enferma y que tenga que descansar, pero aún mostrando su desprecio por ello. Hay que ser honestos al señalar cómo la serie de Deja tu marca ha denigrado bastante la popularidad de Pip, siendo que esta parece ser que solo los potros están interesados por ella, o al menos muestran más entusiasmo, siendo que en la película de Nueva Generación se veía como todo Altos de Céfiro la adoraba. Incluso en Cuenta tu historia es más acertada con esto, pero es obvio que es más que nada un tema de presupuesto. Aquí hay un giro de guión bastante divertido, y es que cuando el grupo llega con Pip tras ver que está enferma, Zip actúa despistada mencionando que veía el stream por el hecho de gustarle Electric Blue, ignorando el estado de Pip, mientras que Izzy actúa como la aterrizada recordándole que venían por preocupación a Pip. Es gracioso porque normalmente los roles de ambas suelen estar al revés, con Izzy siendo la despistada y Zip siendo la aterrizada, y es más gracioso sabiendo que Zip es la hermana de Pip, por lo que ella debería estar más preocupada, pero técnicamente tampoco es un comportamiento raro entre hermanas. Tal parece que la enfermedad que padece Pip en este episodio es un simple caso de afonía, es decir, la pérdida de voz. Esto realmente es un caso bastante común en cantantes y actores que llegan a gastar bastante sus cuerdas vocales hasta causarles lesiones benignas y no requiere un gran tratamiento más que descanso vocal. Entre las primeras acciones para consentir a Pip vemos que Zip le presta toda su colección de libros de una saga conocida como Las Crónicas de Chevalia, que como su nombre sugiere se trata de una referencia a las Crónicas de Narnia, la famosa saga de libros de C.S. Lewis y que la mayoría seguro conoce por las adaptaciones cinematográficas de Disney, aunque eso sí, la cantidad de libros que tiene esta serie no se compara en nada a los que posee la saga de Chevania. Y a sabiendas de que muchos están decepcionados de que se desperdició la oportunidad de volver a hacer una mención de Daring Do, puede que los anime a ver que es posible que esta serie de Chevania sea una representación de la G4, esto porque Zip menciona algo llamado el árbol de Fortunia, cosa que podría ser una alusión al árbol de la armonía, así como otros detalles menores como el que la pony de la portada sea bastante parecida a la princesa Celestia, como el que el diseño de esta portada se parezca bastante al característico diseño con el que se asocian los elementos de la armonía. Incluso en los lomos de cada colección vemos lo que parece ser una manzana, una ala de Pegaso, un árbol con un corazón, un unicornio con una estrella que podría ser referencia a Twilight y hasta una silueta extraña que podría ser o no una alusión a Discord. Así que existe la posibilidad de que el autor de este universo se haya inspirado en todos los eventos y mitos de la G4 para crear su obra, y quién sabe, quizás hasta los presenció, porque quién mejor que dedicarse a la escritura de tantos libros como una licornio jubilada. Dado a que Zip menciona que su madre se alteraría bastante si se enterara que alguna de sus hijas estuviera enferma, entonces hay que considerar muy fortuito que ella no viera el directo al principio del episodio, donde Pip mostró sus primeros síntomas, y más sabiendo que este se proyectaba en las pantallas de Altos de Céfiro y que ella estaba totalmente desocupada viendo su celular. Tal parece que Pip considera su teléfono su mejor amiga, ya que cuando Zip se lo quita, ella se refiere a este como Betsy o Amix en español, que es un término para referirse a un best friend forever, cosa que no sería raro en Pip, pero considerando que ella mencionó tener varios teléfonos de repuesto, no es una afirmación que debamos tomar muy en serio.
El segundo té que lleva Izzy parece tratarse de una versión muy diluida de la flor de broma venenosa, la flor azul que vimos en la G4 que le llegó a cambiar la voz a Fluttershy en Ombrashy, siendo este un efecto muy parecido al que recibe Pip al cambiar la voz por la de Izzy. Sin embargo, esto no es seguro, dado que Izzy también bebió el té y no le pasó nada, además de que ella mencionó que usó algo llamado raíz de moscardón, algo que técnicamente no existe, por lo que es posible que sea una de las tantas plantas brillantes que hay en Briarwood, que puede o no estar relacionadas con la flor de broma venenosa. Posteriormente, Zip menciona que el libro cuenta cómo los alicornios tienen acceso a otros tipos de magia aparte de las características de las tres razas, a lo que esta dice que entre ellas puede estar la magia dragón, algo bastante extraño ya que quiere decir que todos los dragones son mágicos, cosa que jamás se había establecido, al menos no de una forma tan directa. Lo que sí es cierto es que sí hemos visto a los alicornios usar un tipo de magia muy específica que ningún otro pony usa, tal es el caso de Cadence con la magia de amor o la princesa Luna con la magia de sueño y por supuesto Opaline con la magia de fuego, tipos de magia que aparentemente ningún otro pony o alicornio puede replicar. Sin embargo, puede que Zip crea que se trata de magia dragón porque realmente el único dragón que conoce es Sparky, quien sí es un dragón mágico, por lo que esta afirmación sea solo para alertar a Misty, siendo que el elemento de Opaline es el fuego, no importa de dónde venga. No es de sorprenderse que Pip y posiblemente también Zip sepan que la sopa de su madre no estaba hecha por ella, ya que Haven ni de lejos se ve que sea alguien que sepa cocinar. Lo que sí no estamos seguros es si ellas saben de dónde venía la sopa, cosa que podría explicar por qué Zip no le dijo a Sunny de esta en un principio, y así se ahorraba todos los problemas. Similar al caso de Alpha Beedle como el padre de Misty, este episodio generó una teoría sobre el padre de Zip y Pip, y es que los fans piensan que el vendedor de sopa del carro de comida es el padre de las hermanas, así como el ex esposo de la reina Haven, esto dado que dicho pony es idéntico al pony con el monóculo de la foto de Haven cuando era joven, que vimos en Cuenta tu historia. Así por el hecho de tener un sombrero que hace alusión a una corona e incluso que sus pezuñas sean del mismo color que Pip, y por supuesto que este se muestre con tal entusiasmo y sentido de urgencia al oír que Pip está enferma. Claro que esto último puede ser explicado por el hecho de que ella es de la realeza, pero aún así son bastantes elementos a tomar en cuenta para ignorar esta posibilidad. Lo que sí doy por seguro es que ver a un tipo con esta doble personalidad es demasiado hilarante como para dejarlo en un solo episodio. Aquí llegamos a ver una versión más avanzada del mural de investigación que Zip ha estado realizando desde el inicio de la temporada, generando una mega teoría de conspiración que según Misty es cierta. Sin embargo, dado que toda la explicación de Zip está silenciada por un montaje musical, no sabemos realmente qué es lo que dice, pero podemos hacer varias especulaciones precavidas en base a los hilos que conectan con diversas imágenes. Primero hay que señalar el cómo Zip asocia a Twilight tanto con los cristales de la unidad como con Sunny, un detalle que ya sabíamos de antemano, pero lo curioso es que las conexiones sugieren una relación también con las tres ciudades, esto porque los cristales se encontraban ahí, pero también podría deberse a que Zip piense que ella personalmente fue quien los escondió ahí, cosa que no es tan descabellada. Luego podemos ver cómo Zip asocia el árbol de los deseos de Briarwood con el árbol de Bahía Yagomar, así como con sus flores, siendo que casualmente vimos que Sparky mostró el mismo interés por ambos árboles y que parece que este tenía una conexión mágica con estos. Hablando de Sparky, vemos que este también lo tiene bien estudiado, desde la zona en la que llegó siendo un huevo hasta el hecho de que él posee magia con su aliento de fuego, incluso teniendo una imagen de Twilight junto a él, cosa que nos podría indicar que ella sabe sobre Spike, el fiel asistente de Twilight, quien también era un dragón mágico.
Posteriormente se deja en claro que Zip sabe o cree que un alicornio malvado es quien Twilight les advierte sobre el robo de magia, cosa que alerta a Misty dado que tiene razón, pero lo más curioso es que Opaline se muestra ofendida de que esta no sepa sobre ella, cuestionando sobre qué les enseñan a los potros en la escuela. Esto nos quiere decir que Opaline llegó a hacer apariciones públicas donde se dio a conocer en Equestria en el pasado, pero es incierto si se refiere al hecho de que ella causó la división de los ponis o es que llegó a mostrarse mucho antes que eso, cosa que es factible sabiendo lo antigua que es, aunque sabiendo que ni la propia Sony la reconoció, siendo que ella es buena conocedora de la historia de Equestria, lo más seguro es que sus actos pasados hayan sido borrados de los registros históricos. Aquí es donde vemos la exacta representación de lo que Pip definía su relación con Hitch, es decir, un amigo con quien juega juegos de mesa, recordándonos que entre ellos hay pocas posibilidades de un romance. Finalmente hay que señalar los dos elementos más irreales de este episodio, siendo uno que Pip se haya recuperado tan rápidamente de su lesión, puesto que esta se alivió en menos de un día, más considerando que la mayor parte de este pasó haciendo uso de su garganta irresponsablemente. Pero sin duda lo más irreal de este episodio es que una banda supuestamente famosa tenga la absoluta disponibilidad de reagendarlos de horario así nada más, y que estos no muestren queja alguna, más si consideramos que el último intento de contacto tuvieron que darles el show principal, dado que sus egos no exigían menos. Pero bueno, quizás ese día o semana en particular estaban bastante libres. Iniciando con las curiosidades, la premisa de este episodio es de cierta forma una continuación del último episodio del capítulo 2, la búsqueda del dragón, ya que en aquel episodio vemos como Misty intentaba desesperadamente atrapar a Sparky, y Hitch perdía el control por buscarlo, pues aquí vemos a Misty con un Sparky en cascos y a un Hitch que ya actúa en control al no ver a Sparky. Incluso durante el primer acto de este episodio vemos muchas referencias y elementos pertenecientes al otro, por lo que en gran medida podrías ver estos dos episodios de forma seguida y entenderlos casi en su totalidad. De la misma forma es bastante sorprendente ver la mentalidad de Sparky en este episodio, ya que aquí no muestra ninguna resistencia al ser capturado por Misty, aun cuando ya vimos que él es básicamente un Jerry imposible de agarrar, por lo que podemos asumir que todo el tiempo en el que Misty pasó con los Mindfight, Sparky le agarró cariño y confianza. Pero la verdad es una situación muy confusa, puesto que hubo veces en las que Sparky mostró desconfianza de Misty y otras en las que no, aunque bueno, no es que podamos profundizar mucho en la mentalidad de un bebé, aún en uno de caricatura. Como ya mencioné, sorprendentemente Hitch se toma la desaparición de Sparky mucho más a la ligera, pues ya tiene un antecedente de que este solo estaba escondido, o al menos es lo que cree, y por lo tanto no vemos a ese Hitch angustiado y paranoico que vimos en el capítulo pasado, al menos no al principio. Por lo mismo es que vemos que los Mindfight no tardan en revisar el armario, que fue donde encontraron a Sparky la otra vez, y a su vez cantar la canción que le compusieron, pero esta vez no funciona dado que ahora sí fue genuinamente secuestrado. Yendo al castillo de Opaline es que tenemos uno de los secretos más impresionantes en su torre, y es que aparentemente ella posee el cofre de la armonía, aquel MacGuffin de la cuarta temporada de Friendship is Magic que terminó creando el castillo de Twilight, y esto puede que no sea un mero guiño al azar, ya que ya hemos visto varios elementos en el castillo de Opaline que hacen alusión al castillo de Twilight, como los cristales colgando del techo, un cristal circular que sirve como espejo mágico, alto énfasis en tonos azules y violetas, y el hecho de que ambos castillos estén construidos a base de un árbol. Por lo que sí, banda, las probabilidades de que el castillo de Twilight sea el castillo de Opaline son aún más grandes, o al menos que estos estén construidos con los mismos elementos.
Es en este punto que descubrimos que la piedra dragón es un absorbedor de magia, como uno de los tantos que ya hemos visto en la franquicia. Lo que no sabemos con certeza es si lo que absorbe es la magia de Sparky en sí o su fuego, aunque yo personalmente creo que la piedra sí absorbe el fuego de cualquier dragón, aun cuando este no sea mágico. Eso si únicamente catalogamos como mágico las capacidades del fuego de Spike y Sparky. Esto porque después de todo es una piedra asociada con los dragones. Otra duda que surge con esto es ¿por qué Opaline le da el fuego de dragón a la piedra en vez de tomarlo ella misma? Si ya vimos que ella puede absorber el fuego y es con esto que alimenta su poder. Pues bueno, puedo decir como una especulación precavida que la piedra dragón es algo así como una batería, una que se alimenta del fuego de dragón y que su uso es más provechoso para Opaline que absorber el fuego por sí misma, puesto que la piedra posee muchos más usos y más sencillos de hacer con esta que el que Opaline haga todo por su cuenta. Aunque otra posibilidad es que la piedra sea solo la aspiradora, por así decirlo, del fuego de dragón, ya que Opaline no tendría forma propia de tomarlo, es decir que si Misty hubiese traído a Sparky antes de que Opaline trajese la piedra, esta no tendría forma de sacarle el fuego y solo dependería del que este expulse, pero es más probable lo segundo, dado a lo que vemos al final. Posteriormente vemos que los Mindfind hacen mención de algo muy interesante, y es que aparentemente Sparky siente un enorme interés por el árbol mágico, o sea, el árbol que los Mindfind crearon en el capítulo 2, nuevamente acentuando la idea de que Sparky es algo así como un ser sensitivo a la magia, particularmente a la de los árboles, pues como ya sabemos, ese mismo interés lo mostró con el árbol de Bridalwood, que también es un árbol mágico, así que aún tenemos un misterio de Sparky y los árboles que aún hay que descubrir. Algo que sí puede llegar a ser cuestionable del episodio es que Hitch no volvió a la personalidad del justiciero sombrío de la última vez, esto considerando que ahora sí era seguro que Sparky había sido secuestrado, pues en vez de eso solo entra en un ataque de pánico breve y posteriormente vuelve a estar tranquilo, hasta diríamos demasiado tranquilo para la situación. Puede que él realmente se sienta avergonzado por esa personalidad tan exagerada que llegó a mostrar, pero honestamente creo que es una oportunidad desperdiciada el no tenerla en esta que sí es una situación grave, al menos para ver lo hilarante que sería. Al capturar a los Mindfind vemos que Opaline conjura un hechizo bastante familiar y es el campo protector en forma de burbuja, uno que ya hemos visto previamente de parte de Shiny Narbonne y su hermana Twilight, el cual curiosamente posee el mismo tono púrpura, pero este tiene una variante de estar hecho de una capa gelatinosa en lugar de una sólida, además de tener la capacidad de limitar la magia de quienes estén dentro, básicamente la diferencia de capacidades entre dos unicornios hábiles y una alicornio experimentada. Una duda que ha surgido desde que la idea se presentó es si Opaline realmente podía darle una Kyuremar a Misty, o en dado caso genuinamente tenía pensado dársela. Bueno, creo que lo más certero es que no, porque ya hemos visto que una Kyuremar no se puede dar por un externo, tiene que sí o sí obtenerla el pony en cuestión. Pero otra cosa que hay que preguntarse es si Opaline realmente tenía la intención de dársela, cosa que realmente no hay que descartar, porque al final Opaline parece ser alguien muy confiada y que no le da la seriedad requerida a los asuntos de los que ve como inferiores, así que en un hipotético caso Opaline podría haber intentado darle su Kyuremar a Misty y a la mera hora se habría dado cuenta de que no podía, pero lo más seguro es que Opaline, aún sin saber esto, no habría cumplido su palabra, y viendo que Opaline ya tenía la intención de deshacerse de Sparky una vez que este fuese totalmente entrenado, no es difícil creer que haría lo mismo con Misty.
Misty. La redención de Misty tiene un distintivo único sobre la gran mayoría de redenciones de la franquicia, y es que ella se redime de forma completamente voluntaria y bajo iniciativa completamente suya, cosa que generalmente no ocurre con los demás villanos, quienes se redimen bajo persuasión de las protagonistas, algo opuesto en este caso, dado que los Mindfind se encontraban resentidos y defraudados con Misty por haberla traicionado. Hasta con eso podríamos decir que Misty tiene la reformación más orgánica hasta la fecha, y que los Mindfind tienen la actitud más aterrizada ante una traición. Por si alguien se lo pregunta, la razón por la que la punta de la antorcha logró romper muy fácilmente la barrera de Opaline es porque claramente es una antorcha mágica, ya que el fuego que lleva no es un fuego normal, sino que es de color púrpura, muy seguramente para acompañar a los momentos de intensidad de Opaline. Además, aún con la llama extinta, se puede ver que la antorcha aún posee rastros de esa magia, dado que está llena de rasgos brillantes. Posteriormente, como el título en español promete, vemos cómo es que Misty por fin obtiene su Curimar, cuya obtención fue de forma ostentosa al brillar, flotar y emanar un efecto tipo transformación, muy similar a los que llegamos a ver en la G4 con las Curimar Crusaders y los ponis a quienes ayudaron, a diferencia de la forma de las Mind Six, cuya obtención fue sutil y desapercibida. Así que existe la posibilidad de que haya una variante de emociones que causen una Curimar sutil o una ostentosa. También vemos que esa Curimar es una mariposa, que es curiosamente lo mismo que ella usaba como Curimar falsa, la cual parece simbolizar la libertad que Misty genera y siente al ya no estar a merced de Opaline y sentir que finalmente vale para algo, para ella misma, algo que también podría implicar que ese deseo de libertad se había estado manifestando desde mucho antes al estarse dibujando esa mariposa, siendo que el conocer a los Mindfind y hacer un lazo con ellos fue lo que le permitió tener esa libertad de una vez por todas. Esta marca la primera vez que vemos que Opaline se refiere a sí misma como Opaline Arcana, o sea, usando su segundo nombre o su apellido, el cual fue revelado en la mercancía casi un año antes, siendo uno de los pocos casos donde algún personaje usa de forma explícita el nombre con el que previamente apareció en la mercancía, que por cierto los personajes con dichos nombres no son pocos. En el clímax del combate de Sunny contra Opaline ocurre un efecto muy similar al clásico ataque de las Guardianes de la Armonía, con los ya prácticamente Mind Six uniendo sus magias para derrotar a Opaline, y es que el hecho de que Misty se haya tenido que unirse al grupo para hacer ese paso necesario puede que sea una prueba de que oficialmente el grupo está preparado para aportar unos nuevos elementos de la armonía, incluso esto implicando que Sunny se vuelva una Licornio más poderosa o hasta una real, así que habrá que esperar a capítulos posteriores para averiguar si es que veremos a estos nuevos Mind Six con gemas u otros objetos para traer la armonía definitiva a Equestria. Algo que ya se habló con anterioridad es por qué los Mindfind no se llevaron a Misty con ellos, y en vez de eso prefirieron dejarla con Opaline, a lo que respondí que seguramente la idea era tenerla como su agente doble, informando de todos los planes de Opaline y averiguar cómo detenerla. Sin embargo, con el final de este episodio y con todo lo demás que hemos visto de la serie, parece ser que Misty ha decidido quedarse con los Mindfind, cosa que hace de esta decisión muy cuestionable. Como algo bastante curioso es que vemos que Misty limpia todo con rapidez, dado que ahora está usando su magia, algo que no solía usar. Esto dado que seguramente aún cree que para hacer magia era necesaria una Curimar, pero nosotros sabemos que no es así, pues hasta la vimos hacer magia en episodios pasados. En la última escena es en donde se nos revela que la siguiente parte del plan de Opaline es que aparentemente ella tiene la idea de usar a otros dragones, diciendo una frase muy interesante:
puesto que ella menciona que los demás dragones deben estar despertando, lo que sugiere enormemente que todos los dragones han estado hibernando desde que la magia desapareció. Y esto abre paso a ver a estos confundidos, dado a que incluso pueden pensar que Equestria aún está como en la G4. Pero más importante, asegura aún más que veamos a viejos dragones conocidos como Smolder, Gabriel, Ember y por supuesto Spike. Algo que causó confusión de esto es que el supuesto dragón que vemos proyectado con el fuego de Opaline no parece realmente un dragón, sino que parece más un pony, incluso algunos señalando que es en realidad una sirena, siendo un indicativo de que estas también van a aparecer, cosa que si bien podría ser una posibilidad interesante, personalmente creo que es más un error de diseño, aunque como una especulación precavida, también es posible que se trate de un híbrido de pony y dragón, ya que recordemos que antes del colapso de Equestria llegaron a pasar varias décadas de paz en donde diversas especies convivían en Equestria, así que en una de esas se volvió común que se generaran híbridos, por lo que de ser el caso no duden que veamos híbridos ponis y dragones en algún futuro, lo que a su vez haría la existencia de los híbridos de conejos, mapaches, caracoles y hasta ratones muy turbia. Finalmente, tal parece que Opaline usará la piedra dragón para quitarles todo el fuego a los dragones, pero otra posible opción es que ella busque controlarlos, ya que ella habla de estos como si les diera órdenes o como si fueran un ejército, por lo que es posible que veamos a la piedra dragón como una nueva versión tanto del centro del Dragon Lord como del cencerro de Grogar, un objeto mágico que se alimenta del poder de los demás para dárselo a otros y a su vez un símbolo de poder que haga automáticamente líder a quien lo posea, pero habrá que esperar a ver cómo está compuesta la jerarquía dragón en la actualidad para comprobarlo. Pero si ahora quieres saber qué personajes de la G5 podrían ser descendientes de personajes de la G4 o a los Kens de la animación, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, quiero agradecerles a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y a mis suscriptores en Twitch. Además de recordarles que se suscriban, den like, activen la campana y síganme en mis redes sociales y en mi canal de Twitch que están abajo en la descripción. Así como se suscriban a mi canal secundario y a mi canal de gameplays. Por lo que nos veremos muy pronto.